Aquel que evoluciona. Arco LL borrados de la historia parte 2. Un hombre roto que puede llorar con un libro no significa que esté roto sino que está profundamente herido. Puff narrador. Todos los seres sobrenaturales pudieron ver y escuchar tal falta de respeto dirigida hacia el actual gobernante del infierno. Sirsex pudo observar la clara desconfianza en la mirada del ex Udou. Después de todo era razonable la carente confianza que tenía con todos los miembros presentes en la sala. Los nobles empezaban a codiciar su actual poder, mientras que en antaño lo miraban por lo alto. Issei. Una voz se escuchó en el frío silencio, demostrando un cariño dirigido al castaño, pero el joven dragón arrugó más su cara en molestia. Issei. Dime qué quieres, reina de los yokais. Yasaka, una mujer de un aspecto mayor y con una excelente figura, apretó sus manos en tristeza, mientras en la sala los yokais de gran estatus estallaban en ira al escuchar tal falta de respeto hacia su líder, mientras que la líder de la facción yokai solo bajaba su cabeza en tristeza. Pero el líder de la facción angelical, un pelirrubio que porta el nombre de Michael, extendió sus 6 pares de alas, queriendo poner en orden la sala. Michael. Por favor, silencio, no queremos una disputa en la sala, estamos aquí para solucionar un problema, Pero el ruido provocado por los yokais se extendió hasta las demás razas presentes quejándose unas con otras, pero de manera repentina una gran presión comenzó a inundar la sala. Materializado en su forma física, el aura de Issei rugió de manera estrepitosa, provocando que cada ser en aquel cuarto quedara en un profundo silencio nuevamente, mientras que los dragones tanto sellados como los más antiguos temblaron por un vago recuerdo de hace milenios. Issei. Cállense todos. Y retomando mi pregunta, ¿por qué me sacaron del tártaro? Un silencio invadió la sala, nadie quería decir el porqué y más los antiguos dioses. Issei. Veo que ya varias facciones aceptaron su pequeña invitación. Griego Zeus observó al pelicastaño de manera temerosa, recordando a un antiguo dragón que amenazó su facción. Issei. Aztecas. La líder del actual panteón americano Quetzalcóatl apretó el mango de su mortal arma el Macuahuitl mientras mostraba una sonrisa picuda, dispuesta a pelear con tal bestia, no con un ser consciente sino con una bestia que solo quería sangre. Issei. Shintoístas. Amaterasu y Tsukuyomi observaban con cautela al pelicastaño, por su aura que es una masa de violencia y caos puro, algo que contrastaba mucho con la calma y serenidad de los dioses japoneses. Issei. Entonces díganme por qué estoy libre después de asesinar a miembros nobles del Consejo Demoníaco. Estas palabras eran pronunciadas no con desprecio, solo se apreciaba el inmenso sarcasmo que sonaban con cada palabra que pronunciaba, obligando a los 4 líderes principales de la alianza a bajar la cabeza con pena. Odín. Mocoso, pudimos descubrir quién fue el responsable de los crímenes que te fueron acusados. El padre del todo habló de manera rápida, mientras apretaba su lanza, pero la presión del lugar fue rápidamente disipada por Issei, mientras que su mirada se ensombrecía. Issei. Y díganme quién fue el bastardo que arruinó mi vida más de lo que ya estaba. Risevin Livan Lucifer, y Gris de Red y el excadre Alphonse. La única persona que respondió al castaño fue el líder de los ángeles caídos Azazel y el actual padrastro de la emperatriz Blanca Valier Lucifer, pero se veía despreocupado como siempre. Los líderes veían incrédulos por la información que acababa de soltar el líder de los caídos, mientras que Circeps y Michael observaron con horror al caído, pero Azazel seguía despreocupado mientras que todos le observaban a Azazel. Mira chicos, sé que todos cometimos el error de confiar en unas pruebas falsas y más nosotros que somos los líderes de las facciones, pero esto no quiere decir que te unas otra vez al séquito Gremori. De hecho, nosotros te ofrecemos no solo riquezas, territorios en el infierno, Grigori y el cielo, más 3 deseos sin restricciones, y yo como líder de los ángeles caídos te propongo una Sacred Gear artificial. ¿Qué dices? Siempre dijiste que con una todo sería más fácil, entonces ¿qué dices? Toda la sala se quedó esperando la respuesta del castaño, mientras que este se quedó cabizbajo. Todos creían que estaba ansioso y por ende deseoso por los deseos que pedirá, pero la realidad era otra. El tirante, un dragón y bestia legendaria, aquel que fue encerrado en la Teiwin Curcio, estaba hablando con su actual portador, estando en una forma fantasmal sosteniendo la cabeza de Issei con las garras de sus manos y su mandíbula cerca de su oído. Tirant.
Vaya, los seres sobrenaturales se volvieron más dóciles. Entonces, ¿qué respondes, Issei? Issei alzó su mirada directamente a los líderes. Estos pudieron observar de manera más notoria los cambios presentes en su estadía en el Tártaro. Unos cuernos sobresalían de su cabeza, uno de sus ojos era rojo con una cruz, mientras el otro era del color esmeralda, mientras que escamas adornaban su cuello. Todos se preguntaban qué le pasó para tener ese cambio y más el nivel de poder que irradia Issei. Mi respuesta es que todos son unos putos hipócritas de mierda. Los nobles, que platicaba entre susurros, se quedaron callados, mientras los líderes observaron incrédulos al castaño Issei. ¿Saben el maldito infierno que tuve que pasar para tan siquiera poder estar de pie en este lugar? Y todo por su estúpida incompetencia como líderes. La mandíbula de Issei se apretó fuertemente. Issei. Y ahora me ofrecen títulos, riquezas, poder, a cambio de perdonarlos. ¿En serio son tan estúpidos? Cuando fui sirviente de la Gremory ni podían mirarme, y jamás me necesitaron. Decían, que solo era un inútil. Decían, yo que siempre estuve para ayudarlos. Tal vez no pude hacer mucho, pero siempre estuve ahí para ustedes. Mientras solo escuchaba cómo se burlaban a mis espaldas, me dan asco. Con cada palabra aumentaba la precisión en la sala. Issei. Pero al final ustedes son unos crédulos. Dime, Issei, ¿sabes a quién sacaste del Tártaro? ¿O sabes a qué bestia le has ofrecido tu carne? Los dos dragones celestiales que habían permanecido al margen, se materializaron en la voz de Gear y la Divine Dividing respectivamente. Los dos dragones emperadores dejaron su disputa momentáneamente. Alguien los había puesto nerviosos. Hace tiempo que no escucho sus voces. Drake, Albion, milenios han pasado. Pequeños celestiales detrás del castaño. Se formó la monstruosa figura de Tyrant. Su sonrisa eterna que demostraba su hambre de poder era lo más evidente, más su aura de odio puro que podría corromper al ángel más puro. Drake. Issei Oudou, no sé qué te dijo ese monstruo, pero será mejor que te alejes. Albion. Por primera vez estoy de acuerdo con el rojo. Tyrant no es alguien de fiar. La sala estaba expectante por tal comportamiento de los dos dragones celestiales, hablando con tanto respeto y odio hacia un solo ser. Sus actuales portadoras no daban pie a este escenario, pero la sonrisa de Tyrant se ensanchó más, dejando ver una escena grotesca a los ojos de todos. Algunos tuvieron que voltear. Tyrant. Pero miren quién habla. El dragón rojo de la dominación, que intentó matar a su propia sangre, y al blanco que repudia a las crías. Díganme qué les pasó. La gracia era evidente. Cada frase la pronunciaba con tanta fascinación. Albion. Drake. No te atrevas a hablar de el Tyrant. Oh, el rojo es en verdad tan sentimental. No vas a decir nada. Blanco. Albion. Yo cambié. Yo en verdad cambié. Tyrant. Me encanta este reencuentro. Los dos celestiales, Zeus, el hijo de Elohim, jajajaja, me siento como en casa, pero este encuentro no es nada junto a Niaibo. Arco LL borrados de la historia parte 3. La inteligencia no solo consiste en el conocimiento, sino que también en la destreza de aplicar los conocimientos en las prácticas. Aristóteles. Puff narrador. Todos los seres que se encontraban en la sala, observaban aquella plática entre dragones, hasta que Isari interrumpió a su inquilino. Isari. Drake, ¿quién es él? La actual portadora de la voz de Gear no podía formular de manera correcta sus palabras, por la inmensa sed de sangre de Tyrant. Drake. Él es el verdadero Albion. Celestial. Mientras más preguntas eran resueltas, otras aparecían. La mayoría de la sala empezaron a murmurar sin dejar de ver al Tyrant. La mayoría se preguntaba por la existencia del tercer dragón celestial. Los líderes más antiguos recordaban aquel imponente dragón, un ser de pura codicia y sed de sangre. Los ataques constantes. Odín. Tyrant, ¿cuánto tiempo? El padre de todo, habló de manera repentina, pero en su tono se podía escuchar el desprecio en cada palabra, mientras su aura aumentaba y sus cuervos observaban temerosos. Tyrant. Pero miren quién es, mi buen amigo Odín. Veo que el tiempo te pasó factura, pero dime cómo sigue tu pequeño árbol. Respondiendo con gracia, Tyrant se burló del antiguo dios nórdico, mientras la mirada del padre de todos ensombrecía más. Tyrant. Pero pasando de tema, ¿cómo van a recompensar a Niaibo? La sala, antes llena de murmullos, se volvió a quedar en silencio por quinta vez en el lapso de 30 minutos. Los líderes de los actuales panteones presentes observaban incrédulos al dragón, pidiendo algo que no se merecía. Drake / Albion.
Cállate, tiranto. Entre todos los presentes, no tienes el más mínimo voto en este tema, o has olvidado todo lo que hiciste. Los dos dragones celestiales tan diferentes, tan contrarios del uno del otro, pronunciaron a la vez, pero el gran dragón de la evolución ni se inmutó, sus mandíbulas fueron abiertas levemente, sus grandes y filosos dientes partían el aire apenas moverse, los tres pares de ojos voltearon hacia la dirección de las portadoras de los Longinus, un vapor corrosivo salió de la boca, estando a punto de responder al Sekiryu-Tei y sería interrumpido. ¿Y tu padre crees tener el derecho de reprochar, cuando tú has cometido actos iguales? Entrando a paso lento el cazador de dragones observó la escena frente a él, mientras que todos los dragones presentes sentían como su sangre ardía con solo la presencia de tan imponente armadura dorada, su lanza desenfundada, su postura no mostraba el más mínimo signo de atacar, pero su presencia no decía lo mismo. El propio Drake quedó incrédulo, hacía milenios que no escuchaba a su propia sangre y ahora, tan lejos pero a su vez tan cerca, no podía ni formular palabra alguna, solo observar desde su prisión. Issei. 1. Ornstein. Dime, padre, ¿por qué juzgar cuando tú y el blanco han hecho actos igual de atroces? Drake. Varios guardias aparecieron dispuestos a enfrentar al intruso, cada uno posicionó su arma alrededor de la imponente armadura, dispuestos a atacar por la más mínima provocación, pero las decenas de guardias del más alto nivel fueron rápidamente neutralizados por los compañeros de Issei, mientras los nobles que presenciaron tal acto se levantaron temerosos. El equipo antiterrorista de XD se preparaban para contraatacar por si comenzaba un ataque de los presentes, los líderes de igual manera se prepararon para atacar Circex. Issei, por favor, ríndete, no estamos aquí para una pelea, solo queremos estar en paz. Mordekaiser. Como si eso fuera a pasar, apareciendo en su forma fantasmal, la enorme armadura negra sostenía su gran masa, estando preparado para una pelea. La fría presencia de la pesadilla de hierro espantó a las dos nekomatas presentes, mientras que Koneko temblaba de manera notoria, su hermana mayor Kuroka se encontraba de igual forma, solo que ella intentaba mantener su compostura. Issei. 2. Kindred. No saquemos conclusiones precipitadas pero si quieren una pelea, una carnicería, tendrán sentados en las gradas. La oveja acariciaba al lobo mientras este observaba con desprecio y hostilidad a todos los presentes. La reina de los yokais y los dioses representantes del panteón shintoísta empezaron a sentirse tan intimidados por aquellos dos seres. Yasaka Materasu Tsukuyomi. La oveja y el lobo. Issei. 4. SK. Todos ustedes tranquilos, una pelea es lo que menos necesitamos en estos momentos, solo perjudicaremos a Issei. La tumba andante salía de la propia oscuridad sin su fiel corcel, sosteniendo su espada, al igual que los otros se encontraba preparado para un combate. La aura tan pútrida dejaba a los presentes atónitos, su espada principal se encontraba desenfundada apuntando al suelo, mientras que su otra mano un gran escudo hacía presencia. Kiba. Es un experto en la espada, no creo poder igualarle. El caballero Gremory pronunció por lo bajo. Solo sus compañeros fueron los que pudieron escuchar aquellas palabras. El que siempre estuvo orgulloso de su dominio con la espada fue rápidamente llevado a la realidad. Siempre habrá alguien que lo supere. Issei. 5. Atrox. Interesante, pensé que las tres razas solo se encontraban juntas en una pelea, pero veo que me he equivocado. Hasta formaron una alianza entre sus propios enemigos. Los ojos de los ángeles presentes se abrieron de manera sorpresiva, pues estando frente a ellos, uno de los legendarios demonios de la sangre hacía acto de presencia. Circex, Azazel, Michael y el siempre estoico Sekrambael observaban al ser con cautela. Issei. 6. Atrox. ¿O ustedes qué dicen, hermanos? La profunda oscuridad dejó paso a dos sombras de un gran poder. Atrox, Coral y Varus. La primera, una armadura blanca junto a un gran escudo que se encontraba al frente y su espada sostenida por su otro brazo, cada uno presentaba un color blanco platinado, detalles dorados y rojos. Tenía el imponente caballero Coral. Los tiempos cambian y todos cambiamos. Issei. 7. Zairo Bael observaba de manera minuciosa aquella armadura blanca, mientras que su reina se puso a su lado. Coral. ¿Verdad, Varus? Varus. Claro que sí, pero no sé si este cambio es bueno o malo. Entre todos los seres presentes era el más despreocupado, no se veían intenciones de atacar. Varus. Palomas, cuervos, murciélagos, es lo mismo, solo que ninguno lo acepta. Issei. 8. Falta uno.
Esta vez el gran Sekrambael se arrodilló al frente de los 3 legendarios demonios artificiales. Él como guerrero tenía una deuda pendiente con los 3 Krak. Fue el sonido proveniente en la parte de atrás. Todos sin excepción voltearon hacia el lugar donde se originó tal ruido. Issei se encontraba frente al cazador de dioses, una criatura de aspecto gigantescos, haciendo que Odin abra su ojo lo más que podía, mientras el familiar de la maga Lefai bajaba su cabeza en presencia de su propio hijo Issei. Llegas tarde, Robert. La gran masa de músculos y poder se encontraba al frente de Issei, su mandíbula abierta expulsaba saliva y vapor, su tamaño era evidencia de la fuerza que esta bestia poseía. Zeus. Jujujuju, qué buen espectáculo. Aquel anciano dios estaba emocionado por tal escenario, su risa estridente rompió todo aire de seriedad en la sala. Zeus. En verdad saben cómo emocionar a este anciano. Zeus, el dios olímpico por excelencia, no era como lo pintaban los antiguos relatos. Él, en vez de ser un dios promiscuo, era un excelente amante de toda batalla, siempre viendo el potencial existente de los mortales. Es por eso que la mayoría de los legendarios héroes griegos llevaban el nombre de hijos de Zeus, al ser adoptados desde pequeños por el patrón de los griegos. Después de parar con su exorbitante risa, el dios regresó a su mirada que tenía desde el principio. Levantándose de su asiento con dificultad, agarró su bastón y comenzó a bajar de las escaleras en dirección al castaño. Se detuvo estando a unos 5 metros de distancia del joven dragón, y su cuerpo antes demacrado creció de manera descomunal, inflándose sus músculos a una altura y ritmo monstruoso. Su mano se abrió para tocar el cabello del castaño y mirarlo directamente. Zeus. Dime, pequeño, ¿por qué no veo odio en tus ojos? Los presentes en la sala no daban pie ante tales palabras del dios, mientras que Michael pasó su vista hacia su hermana Michael. ¿Es cierto eso, Gabriel? Gabriel. Sí. La arcángel Gabriel se encontraba muy nerviosa por todos los sucesos ocurridos. Aparte veía al castaño fijamente deseándolo. Zeus. Chico, responde mi pregunta, ¿no sientes odio hacia tus amigos, conocidos, familiares? Issei alzó lo más que pudo su cabeza para observar al imponente dios Issei. ¿Por qué sentiría odio hacia algo que jamás existió? No puedo añorar algo que nunca tuve. Zeus. Din. Respuesta correcta. Dime, chico, ¿qué vas a hacer? Issei. No quisiera aceptar algo de la alianza, pero al final sé que no me dejarán en paz. El castaño hizo una pausa dejando a todos con la espera. Issei. Acepto su maldito trato, líderes de la alianza, pero con unas condiciones. Zeus. Dime cuáles, muchacho. Issei. En primera, que ellos sean libres y que no regresen al Tártaro. Zeus. Concedido. Circex. Pero Zeus no. Zeus. Tranquilo, Circex, se lo deben al chico. ¿Cuál es el segundo deseo, Tirant? Tesoros los más finos. Interrumpiendo la plática, Tirant habló. Zeus. Concedido. ¿Y el tercero? Issei. Quiero estar bajo el mando del dios del inframundo. Hades. Esta revelación dejó atónitos a todos los presentes, incluyendo a Zeus. Zeus. Perdona la intromisión, pero porque a mi hermano Issei. Él sería el que nos otorgue más libertad y como pago por dejarnos salir del Tártaro. Zeus. Concedido. Si todos los presentes están de acuerdo, levanten su mano. La mayoría dudó unos momentos hasta que de uno a uno empezaron a levantar la mano. Zeus. Entonces con esto ya son libres. Han pasado alrededor de 3 horas, e Issei y su equipo estaban esperando al antiguo dios del inframundo. Al parecer Zeus no lo ha podido convencer todavía. Un gran puente de fuego se formó en la parte más baja del lugar. Hades. Me has metido en un problema bastante grande, chico. El dios griego se encontraba en su forma original, vistiendo de manera elegante y su rostro mostraba aburrimiento. Arco LL borrados de la historia. Última parte. El pasado es una marca, el futuro es un camino, pero el presente es lo que formas. Puff narrador. Ha pasado una semana desde el liberamiento de Issei y su equipo, donde rápidamente se ha propagado de boca en boca la noticia, llegando a los oídos de todo el mundo sobrenatural, acerca de aquellos monstruos sueltos, y la mayoría de seres han tenido pensamientos muy desiguales sobre aquel suceso. Las masas se quejaban de los líderes al ser tan incompetentes para castigar a una persona de esa manera, pero al propio Issei y su equipo le restaban importancia a estos sucesos ocurridos. Pero nos remontaremos al comienzo de esa misma semana. Flashback. El antiguo dios gobernante del inframundo veía al grupo que se encontraba frente a él. Sus ojos seguían reflejando aburrimiento, un aburrimiento falso. Hades. Chico, me has metido en un gran problema, Issei.
Y eso es mi culpa por Hades. Si meterme en tus asuntos y hacer que Zeus venga directamente a mi reino para convencerme a mí y a mi esposa, para que ustedes puedan refugiarse conmigo y no conforme a esto yo tengo que ser su cara legal en todo este problema, dime que no es un problema, estoy dejando de lado mis obligaciones para ver que ustedes no cometan una locura. Mordekaiser tiene un punto. Varus. Ja 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 ja. Varus se reía por lo alto irritando al dios, mientras que Atrox le golpeó en la cabeza con su puño cerrado para que se calle Hades. Gracias, pero regresando a lo que estaba diciendo, son bienvenidos a mi reino. El dios del inframundo respondió con resignación y se. Gracias por su hospitalidad dios Hades. Hades lo observó con una ceja levantada. Hades. Solo entren antes de que me arrepienta. Todo el grupo entró rápidamente en aquel camino de fuego, solo quedando al final el dios del inframundo griego, y este formó una sonrisa casi imperceptible. Hades. Vaya chico, has pasado por mucho y todavía te levantas como si nada, tienes todos mis respetos, hice el Shinka Dragón. Actualidad. Nos trasladamos a una gran sala donde se encontraban los líderes de la actual alianza, los tres líderes de facción bíblica: Circe, Lucifer, Azazel el líder de los ángeles caídos y Michael el líder del cielo, cada uno acompañando respectivamente de sus acompañantes. El Mao por su reina y esposa Graifial y Sifuge, el Cadre por Penemue y Baraquiel, por último el arcángel Michael estaba junto a su hermana Gabriel y el arcángel Julio, mientras que con los nórdicos se encontraba Odín junto a sus fieles cuervos Hugin y Munin, su hijo Thor, la diosa del amor del panteón nórdico Freya, y sorpresivamente la valquiria mayor Brunhild. La facción shintoísta estaba haciendo acto de presencia, pero en este momento solo uno de sus dioses Susano, mientras que en la facción Yokai se encontraba Yasaka junto a una figura encapuchada, dando toques femeninos. Los dioses aztecas hacían presencia por su actual líder Quetzalcóatl y Tlaloc. Los griegos estaban conformados por la trinidad griega Hades. Entonces díganme por qué es necesario esta reunión. Mientras apoyaba su codo en la mesa para que su mano sostenga su cabeza, preguntó de forma aburrida como siempre Hades. He dejado mis obligaciones de lado para poder atender esta repentina reunión. El dios habló a todos los presentes, su típico tono de aburrimiento y autoridad daba paso por toda la sala. Circe. Una disculpa por el repentino llamado, pero creí que tus obligaciones eran estar encerrados en lo más profundo de tu reino sin hacer nada. El comentario socarrón del actual gobernante de los demonios obligó al dios griego a levantar una de sus cejas en indignación. Hades. Al menos no era un perro faldero de unos ancianos decrépitos, y no soy un maldito fetichista con las sirvientas. Este pequeño discurso obligó a que Circe ponga una sonrisa forzada elevando su aura, pero el griego no se quedó atrás, pero aquella pequeña disputa que había alterado a todos los presentes sería interrumpida por Azazel. Azazel. ¿Qué tal si nos calmamos? No necesitamos una pelea. Los dos seres de inmenso poder se calmaron, pero era notorio el enfado del acompañante de Circe. Su esposa estaba enfadada por intentar comenzar una pelea con el dios griego. Circe se puso nervioso por la mirada de su esposa Hades. Mandilón. Fue el pensamiento que inundó la cabeza de Hades, mientras que en el exterior formaba una sonrisa ganadora, haciendo enfadar un poco más a Circe. Michael. Bueno, estamos aquí para saber un poco más de Ise y sus compañeros. Solo queremos saber si son Odín, seguros o confiables. Interrumpiendo al arcángel, el dios nórdico habló seriamente: los cuervos que podían surcar los cielos de los 9 reinos estaban igual que su señor Hugin. Recordemos lo que han hecho Munin. Si hay que recordar. Todos observaron al nórdico. Zeus. La mayoría en esta sala entiende las cosas y actos que ellos han hecho, pero hay que recordar que no todos los presentes son unos santos. La sala quedó en silencio mientras los líderes concordaban con el dios Hades. Entonces así se termina esta reunión. Azazel. Para nuestra desgracia todavía no, falta que el equipo de XD esté presente. Hades. ¡Qué fastidio! Toc, toc, toc. La puerta de la habitación fue golpeada 4 veces, los presentes observaron la puerta y Graifia fue para abrirla, siendo que el equipo antiterrorista de XD acaba de llegar, mostrando signos de cansancio por las múltiples misiones realizadas a lo largo de la semana. Susano. Al parecer los chicos acaban de llegar. Un hombre de un aspecto mayor habló tranquilamente mientras las jóvenes promesas entraban a paso lento en la gran habitación. Rías. Disculpa por la tardanza.
La heredera Gremori cesaba por el cansancio obvio. No puedo creer que no hemos podido descansar, maldita brigada del caos. El portador de Canis Lycaon, el líder del grupo Slashdog, se encontraba apoyado sobre el avatar de su Sacred Geargin Freya. Están de suerte esta vez, podrán recibir un pequeño descanso la hermosa diosa del amor y la fertilidad. Felicito a los jóvenes guerreros Lavina. Y en estos últimos meses la brigada del caos ha estado muy activa. Tomar un descanso es reconfortante. La segunda usuaria de Longinus festejo Tlaloc. Bueno, últimamente esa escoria de la brigada del caos ha implementado grandes guerreros a sus filas. La hermosa diosa de la lluvia habló, mostrando desprecio hacia la organización dirigida por el hijo de Lucifer Valier. También hemos descubierto que en la alianza hay varios dioses que están trabajando con la brigada del caos Hades. Eso sí es interesante, pero al igual que los chicos del equipo de Issei, ha encontrado mucha información sobre bases secretas en el mundo humano y sobrenatural. Al decir esto, el dios del inframundo metió su mano a su saco, para colocar un sobre Thor. Si tenías esa información, ¿por qué no la mostraste desde el principio? El nórdico más fuerte habló por primera vez en la sala, mientras cargaba su enorme martillo Hades. No vi el momento adecuado. Isari. Dios Hades, ¿dónde se encuentra mi hermanito? Pensé que vendría a la reunión. La actual Sekir Yunutei pasaba su vista por todos los rincones de la habitación, buscando a su hermano o algún signo de su presencia. En estos momentos también todos los presentes se dieron cuenta de la falta del nuevo grupo que se ha unido a su lucha contra la Caos Brigade Zeus. Es verdad, ¿por qué no los invitaste, Hades? Ellos desde el momento que entraron en mi reino, han estado yendo a batallas tras batallas. La sala quedó en silencio. Hades. Si como ustedes lo han escuchado, el chico está en una batalla ahora, le pregunté si quería venir, pero él prefirió estar peleando. Es raro, Drake. No es tan raro como parece, Hades. Como dice Sekir Yunutei. Albion. Como dice el rojo, no es tan raro pensar que la lucha y la masacre, varios dragones hacen lo mismo, prefieren luchar, Isari. Pero mi hermanito no es un dragón y menos un amante de las batallas, Brunhild. En eso te equivocas, emperatriz roja. Él ya no es un humano, él es una dragón, y me imagino que debió vender su carne para aguantar su estadía en el Tártaro, pero pensándolo bien, si hubiera sobrevivido ese infierno sin ese dragón hubiera quedado peor, tal vez. Hades. Loco, si fue una de sus posibilidades. De hecho, solo portar al tirán debería ser suficiente para enloquecer a una persona. Tras lo dicho por el dios, Isari se preocupó y Valier, que estaba expectante, apretó sus manos con fuerza. Isari. Entonces hay que salvarlo, tenemos que quitarle ese dragón, Valier. Si él debe ser la causa de ese comportamiento, Drake. Escuchen, no se puede extirpar a Tyrant de su portador, él ya está funcionando a su alma, es imposible arrancar algo así. Pero se podría matar. La encapuchada alzó su vista hacia las dos portadoras de Longinus Yasaka. ¿Qué sucede, Akame-chan? Akame. Nada, señorita Yasaka. Yasaka. Segura ellos te podrí. Akame. Estoy bien, no se preocupe, esta pequeña pero importante plática pasó desapercibida por todos los seres de la habitación. Isari. Tyrant, Drake, sé que has estado ignorando mis preguntas sobre quién es, pero en verdad si quiero recuperar a mi hermanito, respóndeme quién es Tyrant, Drake. En verdad no quieres saber quién es, pero si ese es tu deseo, escucha con atención, Isari. Arco LLL culmine. Las historias que se cuentan generación tras generación, no siempre cuentan con la verdad, solo aquellos que las vivieron saben cómo ocurrieron. Puff narrador. La enorme habitación donde varios seres de las múltiples facciones afiladas con la alianza se encontraban reunidos, escuchando la conversación de la actual emperatriz roja, pero la portadora del dragón de Gales seguía insistiendo a su inquilino para saber la historia de tal monstruoso ser. Isari. Sí, yo en verdad quiero saber quién es Tyrant y por qué es tan peligroso. Isari le contestaba a su compañero con una seriedad muy inusual de ella, la mayoría de sus conocidos. Albion. Isari Oudou sigue el consejo de Drake, es mejor ser un ignorante con respecto a ese monstruo. El dragón inglés, que había guardado silencio, le replicó a Isari sobre aquella petición que le estaba pidiendo a su rival, pero su portadora tenía un rostro complicado ante lo dicho por su inquilino Valier. ¿Por qué? Albion. Valier, sabes que yo te considero más una hija que un portador y es por eso que es mejor mantenernos callados respecto a este tema, Valier. Pero creo que todos en esta sala tenemos más dudas que respuestas, así que dejen sus secretos a un lado y digan de una vez.
Una mano se posó en su hombro, su amiga y compañera de equipo Lavinia Ren, una de las mejores mangas jamás engendradas, y la portadora de una Longinus, se había acercado para calmar a la Lucifer, que empezaba con un pequeño ataque de ansiedad. Lavinia: tranquila Bachan, no es necesario que nos lo cuenten. Odín. Y jamás podrían encontrar información respecto a Tyrant. Odín seguía con su rostro lleno de ira. Esto comenzó sobre la aparición de Tyrant. Casi nadie sabía el porqué de este comportamiento. Lavinia: ¿pero por qué? Zeus. Hace milenios que esa información fue borrada junto con varias partes de la historia. La Sekir-Yute y volteó hacia los miembros más antiguos de la habitación. Isari: pero ustedes saben de él, ¿verdad? Odín y Zeus se miraron entre sí guardando silencio, ignorando a Isari, mientras que ella apretaba fuertemente sus manos. Isari: por favor no se queden callados, respondan la maldita pregunta. Rías. Isari: cálmate, gritando no podemos arreglar las cosas. La Gremory abrazó a su amiga en un intento de calmarla mientras que Isari comenzaba a llorar en el abrazo. Isari: Sniff, yo solo quiero disculparme. Sniff, yo quiero reparar a mi familia. Sniff, quiero que mis padres vuelvan a sonreír. Sniff, yo quiero ser feliz. Mientras que el actual Sekir-Yute rompía en llanto en el abrazo de su amiga Rías, Gremory, todo el séquito y el resto del equipo de XD se acercó para darle su apoyo, incluso los líderes le empezaban a dar su apoyo, pero Hades observa esto un poco molesto. Conocía al chico y podía decir que él en verdad estaba roto. Escuchó al completo su historia, lo cruel que fueron la mayoría de seres en esta sala y todo ser que conocía a lo largo de su vida, incluso los seres que tiene por compañeros no se salvan, cada uno de ellos lo ha intentado matar en más de una ocasión, incluso el tirano lo ha llevado al borde de la muerte múltiples veces, pero él se levantaba una y otra vez, y presenciar este acto de arrepentimiento le llenaba de molestia. ¿Cómo estos seres tendrían el descaro de tan siquiera hablarle después de las cosas que le hicieron? Hipócrita. Y no siendo conscientes los presentes en la sala, los propios celestiales comprendían el pensamiento del dios griego Hades. Hipócritas. Fue la palabra dicha por lo bajo. Nadie lo pudo haber oído a excepción de Akame, aunque su rostro estuviera tapado por aquella capucha, era evidente lo atenta que estaba por los sucesos que estaban ocurriendo en la sala. Drake. No, Blanco, esta vez es mejor contar todo al Albion. Pero Drake, esto te afectará más a ti que a Tyrant. Drake. Lo sé, pero espero contar contigo no como mi rival sino como mi amigo Albion. Drake. No interrumpan hasta que termine, Puff. Drake. Para comenzar esto tenemos que remontarnos a la historia de los dragones. En verdad voy a contar esto, pero ya no hay vuelta atrás. Todos ya me escucharon, no puedo dar marcha atrás. Yo soy el Welsing Dragón, soy el dragón emperador rojo. Drake. Hace mucho tiempo, antes que los titanes derroquen a su padre Urano, antes que el mundo fuera formado, antes que el ser humano llegue a su forma original, mucho antes de existir los ángeles y antes que el infinito y el sueño nazcan, los únicos que reinaban en las fosas caóticas llenas de magia eran los dragones primordiales. En verdad todos me están escuchando. Ey, cómo me arrepiento de esta porquería. Drake. Los dragones, masas caóticas hechas puramente de magia, regían los 4 elementos originales, teniendo formas semejantes y existentes de su elemento. Fue hasta que después de 4000 años nació el rey dragón Slifer en la 20ª generación, un dragón que nació con el surcar del cielo y el fuego que consume todo. Oh gran Slifer, ¿qué harías en esta situación? Vaya mierda que eras, pero no merecías ese destino. Drake. Y con el pasar de los milenios y con el surgir de los primordiales, titanes y los dioses de las diferentes facciones, Slifer reinó a los dragones, pero no lo hizo solo. Al igual que el Blanco y yo tenía un rival y un amigo, Rayquaza, otro de los grandes surcadores del cielo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te recordé, viejo maestro? Tantos milenios. Al final tenías razón, mi arrogancia fue mi propia debilidad y perdición. Cuánto desearía solucionar todos los problemas que he causado en el pasado. Drake. 2 grandes rivales, disculpen, 2 grandes amigos, que con el tiempo generaron una gran arrogancia por su gran poder y ellos ocasionaban grandes destrucciones en sus pequeñas peleas, pero ninguno llegó a nada, siempre quedando en empate. Siempre me impresionaron, pero aún con eso murieron. Drake.
Los dos grandes reyes tuvieron una idea en conjunto después de siglos en quedar en empate, engendrar a un hijo para que siga sus pasos. Uno creía que al ganar dará la victoria a su padre, pero esto tenía una condición: el hijo del otro será entrenado por su rival. Creo que la manzana no cae lejos del árbol. Gracias por mostrarme esto, mi séptimo portador Drake. Rayquaza tuvo un gran hijo, el mayor dragón, que pudo haber engendrado su mayor orgullo, pero Slifer engendró a dos hijos. Su primogénito era su más grande decepción. Ante sus palabras no creía que algo tan débil surgiera de su propia sangre, pero el segundo era lo contrario de su hermano mayor, un ser de poder puro, un dragón que igualaba al hijo de su rival Drake. El primogénito de los dos reyes fueron venerados por tal poder y capacidad. Los millones de dragones que existían en esos tiempos los idolatraban aún cuando eran más que crías, pero el pequeño primogénito del gran rey rojo fue odiado, golpeado y menospreciado por su propia raza, a excepción de una dragona que le brindaba ayuda y lo quería, o eso se creía. Me he arrepentido por muchas cosas que ni siquiera recuerdo de Drake. Pero su hermano, que siempre tuvo todo en la palma de su mano, codició lo único que su hermano tenía, y el cortejo a la dragona, enfrente de su propia cara presumió a su pareja al marcarla con su esencia, mientras que el hermano mayor se derrumbaba de poco a poco, pero aquel dragón había tenido suficiente de toda su raza y huyó hacia las tierras desconocidas, donde conoció a un pequeño dios. Él me está observando en estos momentos y me preguntó qué hubiera pasado. Drake. Aquel pequeño dios ansiaba un reino y el dragón un lugar en donde por fin obtener la paz que tanto se le fue negada. El dios le ofreció un trato al dragón, su ayuda a cambio de obtener un lugar en donde poder descansar libremente, tal vez solos y tal vez Drake. Pero como todos los seres que él conoció, el dios traicionó al dragón, y el dragón, que creía que el dios era su amigo, empezó a morir, poco a poco, o eso se creía al principio. Como no pudimos evitarlo. Drake. Se dice que cuando murió el mundo comenzó a llorar, pero lo que en verdad se sabe es que revivió. Su carne era más fuerte, más resistente y a su vez más poderoso. Tardó en que todos sepan de su desaparición y tardó más el descubrir lo que en verdad quería Drake. La sangre hirviendo recorría la carne del dragón, todo lugar que pasaba era arrasado con ira, montañas, facciones jóvenes, dragones, dioses, primordiales, todo ser era el origen de su ira primigenias, pero los dos reyes le restaron importancia, o eso era, hasta la masiva masacre de sus súbditos. Nobles dragones, tanto jóvenes como crías, eran privadas de su vida con la simple aparición del dragón plateado. Los dragones más experimentados en batallas servían como simples escalones para aumentar más su poder. Todos están muy atentos, hasta parece que no respiran. Jajajaja Drake. Los grandes reyes nacidos y bendecidos por el mundo se enfrentaron a esa bestia, solo para encontrar su cruel y frío destino. Su sangre teñía los mares, sus órganos eran devorados con fascinación, las escamas que eran indestructibles se rompieron, la carne que era tan dura como el propio mundo no resistió la simple presión de las mandíbulas del dragón, fueron devorados en el acto más monstruoso ocurrido por un dragón, seguían vivos aún siendo devorados, y después siguió la gran masacre. De millones pasaron a cientos de miles en pocos años. Drake. Pero el dios bíblico que llegó a presenciar todo este caos, creó a su hijo más desafortunado, creó a Samael, para que éste case al dragón, pero el dragón en esa batalla era gravemente dañado, hasta que se adaptó y evolucionó su carne para perder el efecto de veneno. Drake. Aquel dragón se encontró con aquel dios que le dio la espalda y dejó en ruinas el gran reino rebosante de pobladores. Ese dragón, privado de un nombre, se proclamó como tirante, el dragón de la evolución, pero un día las enormes masacres que hacía terminaron abruptamente. Drake. Y ese dragón era mi hermano, estirando la enorme habitación en la que se encontraban, guardó el silencio más horrible jamás creado. Ningún ser daba pie o razón de tal historia, pero la portadora del Welsing dragón comenzó a llorar. Era claro, sentía los sentimientos de su inquilino Drake. ¿Verdad, Odín? El padre de todo seguía sumido en sus pensamientos, en aquellos recuerdos donde llegó a conocer a un dragón tranquilo y amable, y los comparaba con aquella máquina de matanza. Una lágrima escurrió de su único ojo. Odín. Él fue mi primer amigo, pero yo le di la espalda, por mi ansias de poder y conocimiento. Albion. Valier, me imagino que ya has unido los puntos y te imaginas de quién era hijo de Rayquaza. Valier. Él era tu padre, ¿verdad, Albion? Sí, presencié a primera vista la enorme masacre que llegó a ser, y él como mató y devoró a mi padre. Valier. ¿Por qué no lo detuvieron? Albion.
Él era más fuerte que nosotros. Después de todo, él era el primer dragón celestial en existir. Ova última carta. Narrador. La existencia de la codicia sobre el poder ha existido durante los milenios de vida en el mundo. Cualquier forma de vida pensante los llega a presentar, dioses, ángeles, demonios y un largo etcétera. Hace aproximadamente un año fue cometido el encarcelamiento de Issei Odo, hermano menor del actual Sekiryu Tei, pero para entender cómo esto se llevó a cabo, nos remontaremos meses antes de su encierro. El hijo pródigo del Lucifer original, un hombre de apariencia mayor gracias a su cabello y barba de color plateado, portando una armadura igual a la de Circe, pero a diferencia de la armadura de Circe, esta era un azul platinado. Este era Rizevin Livan Lucifer, el verdadero heredero al trono del Mao Lucifer, pero en estos momentos se encontraba con un rostro bastante serio, casi rozando con la ira. Esto se debe a los incompetentes aliados que había conseguido. Ninguno hasta ahora ha podido superar a un grupo de adolescentes. Incluso su amante Kateria Leviatán murió en las manos del líder de los ángeles caídos, y su modo de operar de sus seguidores era estúpido. Ninguno seguía sus órdenes. Si no fuera por la dragona del infinito Opis, ya estuvieran siendo apaleados por esa estúpida alianza. Rizevin. Cálmate, cálmate Rizevin. Pero el chillido de la puerta de su oficina al abrirse hizo acto de presencia, entrando un guardia que rápidamente fue golpeado directamente hacia su cabeza, explotándola en el proceso y dejando una gran mancha de sangre en la pared. Rizevin. Mucho mejor, TKS, alguien tiene que limpiar este desastre, pero un golpeteo en la puerta abierta atrajo la mirada del Lucifer. Otro guardia había llegado por los alborotos en los aposentos del Lucifer. Rizevin. ¿Qué quieres? El guardia observó la escena enfrente de él y comenzó a tener leves temblores corporales por el miedo transmitido por su líder guardia. Señor T. Pero en un arrebato de ira, Rizevin golpeó al guardia estrellándolo junto al cadáver de su compañero. Rizevin. Habla bien, idiota, o te mató. El guardia se congeló unos minutos en los cuales Rizevin estaba perdiendo sus estribos. Tal vez sea uno de los seres más inteligentes en el mundo sobrenatural, pero estos últimos meses para él han sido una completa mierda. En sus propias palabras, los cientos de valiosos recursos se estaban perdiendo en un ataque suicida. Los dioses malignos que estaban con él ansiaban tanto matar y pelear que se lanzaban directamente a la batalla sin seguir el plan establecido. El único que se salva era Cao Cao, pero por muy poco. Él lo mataría si no fuera una gran pieza en sus planes. Guardia. Hemos encontrado algo que tal vez le interese. Rizevin. Solo por eso me llamaron, alzando su mano para golpear al guardia enfrente de él por el atrevimiento de llamarlo para algo tan banal. Guardia. El señor Euclid lo mandó a llamar, dijo que sería algo que le gustaría ver. El pobre guardia que habló lo más rápido que pudo en dirección del Lucifer, que estaba a punto de matarlo de un simple golpe, pero su mano se contrajo rápidamente, sin soltar el golpe. Rizevin observó al guardia de la forma más seria que pudo y comenzó a caminar en dirección a la salida. Rizevin. Te salvaste por ahora. Yéndose del lugar, volví a hablarle al guardia. Rizevin. Limpia este desastre. Caminando por un gran pasillo que fue abandonado hace milenios, el Lucifer todavía se veía molesto. Había caminado durante alrededor de 30 minutos junto a varios guardias. Rizevin. Euclid no pudo venir todavía, está investigando sobre el sello. La presión de magia impide desplegar toda forma de vuelo. Hay múltiples sellos, pero han sido prácticamente drenados por el tiempo. La presión del lugar se hacía cada vez más grande. Los guardias que lo estaban rodean por su había un ataque, comenzaban a caminar más lento, más y más. Incluso lo estaba afectando a él, pero llegaron a una gran sala donde la presión era inmensa. Los guardias más débiles se arrodillaban. El propio Lucifer apenas pudo levantar la vista, observando aquella cosa que provocaba la inconmensurable presión. Un arma de milenios enteros se encontraba enfrente de él. Su enorme tamaño, alrededor de 500 metros, lo observaba por lo alto como si el Lucifer no fuera algo importante. Las placas de metal hacían ver la monstruosa resistencia, irradiando el aura más pura de magia. Si Rizevin lo comparaba, tendría que decir que era la misma presencia de Circe en su verdadera forma, pero sus guardias, que admiraban a la inmensa arma, empezaron a gritar por un dolor infernal. Los demonios y ángeles, al no poder parar el inmenso dolor, utilizaron sus armas contra sí mismos. El Lucifer, que fue espectador de tal acto, observaba cómo la inmensa arma movía su cabeza en su dirección. En un acto instintivo, Rizevin retrocedió, pero del inmenso silencio y del estupor que sentía, una voz titánica sonó por toda la sala. Silencio.
Rizevin. ¿Qué? El mundo, el tiempo, la existencia misma fue alterada a la visita del hijo de Lucifer. Al frente de él se encontraba otra figura titánica hecha de una masa carnosa de hueso y sangre, tomaba la forma de un cuerpo humanoide, rodeado de un campo lleno de muerte, e inmensas nubes se separaban dejando ver una oscuridad perpetua, solo siendo alumbrada en tal espectáculo por una luna del propio color de la sangre, sosteniendo una pose arrogante. El inmenso ser se alzaba sobre el demonio Rizevin. ¿Dónde estoy? Te digo. Estás frente a la mejor arma existente, pequeño ser. La imponente voz del gran ser hizo eco en todo el lugar. Rizevin. ¿Quién eres? Te digo. Yo soy la última Teigu creada por el imperio, yo soy la primera Teigu en ser modificada por el dios bíblico, yo soy la Teigu suprema, yo soy la Shikouteser. Cada simple palabra hacía que la aura de tal monstruosa arma creciera a límites inimaginables, pero el miedo y el pavor hacían temblar a Rizevin, pero lo que era más evidente era la enorme sonrisa palpable en su rostro. Rizevin. Oh gran Shikouteser, ¿aceptarías un trato, Puff Rizevin? Ha pasado tiempo y no ha sido en vano, logré hacer un trato con esa cosa, tal vez sacrifique demasiado pero... Oh, ha valido la pena, las cosas han ido mejor, las tropas han aumentado su poder a límites nunca antes visto. Lo único que tuve que hacer fue darles de beber la sangre de esa cosa, pero cada cierto tiempo me pide hacer sacrificios en su nombre, grandes cantidades de seres, bañar sus gruesas capas en la más fina e intoxicante sangre, una semana. Me ha pedido algo muy raro, incluso para mí, me está pidiendo matar a Issei Oudou, pero no entiendo el por qué. Alguien sin nada, una basura entre la propia mierda, sin un nivel de magia destacable, capacidades físicas muy comunes, no valía la pena ni que fuera reencarnado en demonio. El hecho que esté entre el grupo de la ramera carmesí solo hacía opacarlo más y más, pero la Shikouteser lo ve como una amenaza potencial. 2 semanas. Lo comprendo, por fin lo comprendo, no es una amenaza como tal, pero a la larga tal vez, solo tal vez, si llegue a ser una verdadera amenaza para mis planes. Le comenté mis planes a esa arma, unirlo en vez de matarlo, pero esa cosa se alteró demasiado, incluso gritó mientras decía insultos tras insultos a un nombre que no se parecía a Issei, pero recuerdo el gran odio que le tiene a ese nombre. Tatsumi, al parecer un héroe muy antiguo, tanto que fue borrado en cualquier registro humano o sobrenatural. Necesito trazar un plan mejor, algo que no pueda tener fallas, algo en donde ni su alma fuera a escapar. 3 semanas. Pude unir a una de las propias piezas del noble séquito del gran Mao Lucifer. Perdonen, pero esto es muy gracioso. Su caballero y gris, el gran caballero carmesí de red, una leyenda en el infierno, dejó su título, amistades, territorios, por el simple poder. Aunque me duele admitirlo, no logré esta hazaña, solo la Shikouteser me ayudó un poco. De hecho lo está utilizando como un avatar terrenal, al igual que hacen algunos dioses, pero algo está rondando mi mente, más que el saber quién es Tatsumi, y esto es si la Shikouteser era un arma bélica de la más grande potencia, ¿para quién iba dirigida? TSK. Tal vez tengo que ignorar mis propios pensamientos, los sacrificios para el arma han estado posponiéndose, y esto ha dañado a la producción de nuevos soldados. Oh, se me olvidaba el arcángel de la guerra, el propio Alphonse se ha unido a mi pequeña guerra, masacre tras masacre, todo con un horrible rostro de satisfacción. Tengo que observarlo bien, no quiero que mate a mis propios guerreros. 1 mes. Lo logré, por fin me pude deshacer de esa amenaza potencial. El plan fue simple y fue a la perfección, solo tuve que sacrificar a los lamebotas del consejo demoníaco, solo unos putos perros viejos que seguían mis órdenes al pie de la letra. Nada importante, bueno, a lo que iba, fue simple pero a la vez estresante. El gran Gris y Alphonse encontraron al noble consejo demoníaco muerto por las manos del castaño menor de la familia Youdou. Estos tuvieron una lucha donde el pequeño castaño tuvo que huir, no sin antes proclamar que esto era para vengarse de su hermana y los líderes de las facciones, al organizar un golpe de estado en la facción demoníaca, siendo apoyado por la Brigada del Caos. Vaya mierda, no, jajajajaja, pero los imbéciles lo creyeron todo, y para hacerlo más realista utilizamos la esencia de Issei,
Ver cómo su hermana llegaba en su balance, Beaker dispuesta a matar a su propia sangre me parecía tan gracioso, él como se arrastraba por el sufrimiento constante de la rotura de sus costillas lo hacía cada vez más gracioso, este pensamiento era apoyado por la Shiko Taser, que seguía burlándose de ese tal Tatsumio, pero la mejor parte fue cuando lo juzgaron la mirada perdida y la voluntad rota de un héroe que se levantaba en cada caída lo hacía ver más lamentable, las súplicas y su rostro llenos de la más pura desesperación daba una vista lamentable y con más razón fosa más llena de mierda, al propio Tártaro ni siquiera mi padre se hubiera atrevido a tanto. La mirada de los líderes era el desprecio puro mientras insultaba y demigraban a Isai por las pruebas más que falsas de Alphone y Gris, 10 meses. Pero eso nos remonta a este punto yo contra estos niños después de una larga pelea, jajajaja solo estoy utilizando mi carne de cañón, Puff narrador. La vista deplorable de un campo lleno de muertos hacía estragos a todo aquel que lo miraba, volando por encima de los cuerpos demacrados de miles de demonios. Risevin portaba una sonrisa arrogante. Risevin. Jajajaja, esto es todo lo que tiene el gran grupo de XD. La mayoría del grupo de jóvenes promesas se encontraba cansado o con graves daños en sus cuerpos. Esta pelea se había prolongado por bastante tiempo. Ninguno de ellos como guerreros había sufrido un asedio tan grande como este, pero saliendo entre el polvo como un misil, Isari Udo intentó impactar un potente golpe hacia el hijo de Lucifer, pero este solo la tomó de su cuello en una sola mano. Risevin. Jajajajaja, en verdad eres la Sekiryutei más débil de todas. Apenas pudiste con algunos de mi ejército y piensas luchar contra mí, hasta tu hermano hubiera peleado mejor. La emperatriz roja se retorcía en el monumental agarre del descendiente demoníaco Isari. No menciones a ese bastardo, solo estoy. El agarre se volvió más fuerte, al punto en donde Isari empezaba a perder aire. Risevin. Que calentando, no me hagas reír pequeña, tú en verdad eres la Sekiryutei más débil de la historia. Isari. Blag. El goteo de la sangre resonó por todo el campo de batalla. La actual Sekiryutei fue lanzada con una fuerza inconmensurable hacia el suelo, destrozándolo en el proceso. Risevin. ¿Por qué no se levantan? Y Udo Issei estaría de pie en estos momentos, intentando matarme. Todo el grupo de XD apretó sus dientes en ira, hasta que la ama Gremoria habló molesta. Su aura se escapaba de su cuerpo como una masa pura del poder de la destrucción del clan Baelrias. ¿Por qué hablas de ese traidor? Mi hermano está pronto a venir, él te detendrá y cuando eso pa. Pero la risa arrogante de Risevin la obligó a callarse. Risevin. Jajajajajaja, ay pequeña, eres tan inteligente como estúpida. No, en general todos son unos estúpidos. Issei jamás fue un traidor y sobre tu hermano y Gris ya le debe estar contando Valier. ¿Qué quieres decir? Risevin. ¿Qué mierda intentas decir? Valier, llena de odio hacia su abuelo, replicó en un grito ahogado. Su ira era palpable, pero su estado era muy deplorable. Al tener su armadura rota y hilos de sangre se filtraban por aquellas grietas y aberturas. Risevin. Es muy fácil, querida nieta, tu noviecito Issei Udo. Alphonse. Jajajajajaja, jamás fue un traidor, solo fue una víctima del momento, apareciendo entre los cuerpos muertos el cadre más adicto y cruel aprecio, cagándose de risa de las caras de los jóvenes. Tibio. Alphonse, esto se puede considerar una traición hacia Sacel. Alphonse. No, el perro, ¿quieres pelar los dientes? Jajajajaja, perdón perro, pero estoy en el equipo ganador. Risevin. Perdone niños, pero ya terminó la hora de juego, espero que lo puedan entender. Formando un círculo mágico, las miles de tropas del grupo terrorista desaparecieron junto a su verdadero líder y el excadre Alphonse, dejando al grupo con un gran nudo en su panza y una Isari desmayada por los ataques y la revelación dada por el hijo de Lucifer. Arco LLL culmine parte 2. La vida y la muerte se entrelazan, una es el principio y la otra el final. No existe un principio sin un final, y no existe un final sin un principio. Puff narrador. El silencio reinaba entre todos los presentes, ninguno podía formular alguna palabra. Aquella historia contada por el emperador rojo llegó a dar en qué pensar a los líderes. La existencia del dragón que poseía Issei alteraba a los líderes de la Trinidad bíblica junto al grupo antiterrorismo de XD. Una existencia sin el límite de los dragones ya era peligroso por sí solo, pero que evolucionará, pero que no tenga un límite marcado con el pasar de los milenios, solo remarcaba el gran poder que llegaba a poseer Hades. Cada vez me impresiona más ese chico. Saliéndose de su estupor, todos miraron a la dirección de los representantes del panteón griego. Zeus.
Precisamente, hermano mío, ese chico en el poco tiempo que ha pasado en tu cuidado ha logrado hazañas muy impresionantes, dignas de un espartano siguiendo a su hermano mayor el patrón del Olimpo, contaba con alegría Poseidón. He de admitir que ese mortal se ha ganado un lugar en el panteón griego, me impresiona que un mortal llegue tan lejos, sin ayuda el siempre estoico tirano de los mares, alzó su vista hacia los presentes para dar su admiración hacia un mortal, un acto que dejó sorprendidos a sus hermanos, pero la Sekir-Yutei solo apretó sus dientes, le molestaba que hablaran de su hermano tan a la ligera. Isari. ¿A qué te refieres? Poseidón. El pequeño mortal ha logrado lo que el equipo de XD no ha podido hacer. Y eso sería... Zeus. Infundir el miedo entre los miembros de la Chaos Brigade Akeno. Pero eso no puede ser posible. Issei jamás ha sido violento. Hades. Pequeño cuervo, no hables si no conoces del tema, y para tu información ese Issei que llegaron a conocer no es más que una sombra del actual, sus batallas son altamente violentas incluso para el propio Ares. Isari. Me niego a creer que mi hermanito es un psicópata, él jamás fue alguien que le gustará pelear. Gabriel. Es verdad, en el tiempo que estuvo con el séquito de Rías, y jamás fue alguien violento y su corazón lo dice. Hades. ¿Están bromeando? No. El dios levantó su ceja en disgusto mientras que su hermano menor volvió a levantar su cabeza. Hades. Si saben qué acaban de decir, no estamos hablando de alguien que fue tirado por una broma y luego pedirle disculpas, estamos hablando de un ser que desde el principio fue víctima de la injusticia impartida por el ser humano y lo sobrenatural, una persona que fue enviado al peor infierno existente, un lugar donde los criminales del más alto nivel prefieren llorar o suicidarse antes de tan siquiera tocar ese lugar, y aún con esto creen que el no cambio. Isari Oudou solo pudo apretar con fuerza su mano mientras sus lágrimas volvían a bajar por su rostro y su mirada se oscureció aún más con eco. Pero Issei Senpai no puede cambiar tanto, y él sigue siendo mi senpai, aquel que me regala dulces, ¿verdad? El dios de los mares Teba, cansado del acto tan patético de los integrantes del DXD. Zeus. ¿A dónde vas, Poseidón? Poseidón. Tengo mejores cosas que hacer. Retirándose por un remolino de agua, el tirano de los mares desapareció de la sala dejando solo a sus dos hermanos. Michael. Perdona, Desperón, yo sigo sin creer que alguien tan bueno como lo es Issei se haya vuelto aquel ser violento que están diciendo. Circex. Es verdad, él jamás ha matado a ninguno de los integrantes de la Chaos Brigade, todos han quedado como prisioneros. Hades. ¿Qué tal si en vez de seguir hablando con una pared, les muestro a Issei actual acomodándose en su silla? El dios ofreció, ya cansado de hablar con los líderes de las facciones. Hades. Aunque creo que sería mejor no mostrarlo todavía. No creo que mi buen amigo Issei sea una persona violenta. Hades. Te sorprenderías, pero dejando esos de lado, Azazel, utilizaré ese objeto que me diste para vigilar al chico, pero están dispuestos a observar al chico en su hábitat natural. Azazel. Por mí está bien. Seguido del caído, los demás líderes dieron su visto bueno hacia la idea, creyendo que no sería tan grave lo que estaban a punto de presenciar. Base de la Chaos Brigade. Nos remontamos a un lugar lleno de sangre y muerte, los cadáveres de los cientos de guerreros de distintos panteones se encontraban en el suelo adornando el campo entero, y los ríos de sangre se formaban en el suelo destruido por una lucha sin precedentes intentando escapar de su cruel y violento destino. Los miembros de la Chaos Brigade apuntaron sus armas hacia un solo lugar mientras todo quedaba en silencio. La tensión era evidente, ninguno de los atacantes se movía, esperando y esperando, hasta que una fila entera fue partida a la mitad, esparciendo por el suelo los charcos de sangre. Cada miembro era masacrado sin pudor. La diferencia era abismal, los cientos de cuerpos muertos se levantaban al ser resucitados por Mordekaiser. El lobo cazaba a sus presas tal cual depredador jugando, mientras su fiel compañera guiaba tal pastor a su rebaño directo a las fauces abiertas del lobo. Robert, la mascota del grupo, destrozaba y desgarraba a los gigantes que venían con el ejército enemigo. Su pelaje, antes tan negro como una noche sin luna ni estrellas, se comenzaba a teñir con la sangre de sus agresores. Los tres hermanos, hechos de la más fina y gran oscuridad, destrozaban a los cientos de enemigos que llegaban. Para ellos esta lucha era solo un juego en los que eran buenos. La sangre era drenada y absorbida, mientras que las flechas volaban llevando a sus enemigos a una intensa agonía. Mientras era rota su alma, el gran escudo aplastaba y destrozaba a todo ser que esté enfrente,
Haciendo gala de su título derribaba a los dragones malignos, que surcaban el campo de batalla, arrancándoles las alas, perforando sus gruesas escamas, todo mientras recorría velocidades vertiginosas. Skulknik, la tumba andante junto a su fiel corcel, cazaba y mataba a todo ser que estuviera la desgracia de encontrarlo. La inmensa velocidad hacía que los atacantes terrestres estén atentos, pero sus cabezas volaban, y su cuerpo era desgarrado por su espada, pero ese era el peor. La sangre llovía en su parte del campo de batalla, la armadura plateada que portaba hecha de las escamas del tirant brillaban de manera siniestra, los charcos de sangre se encontraban bajo sus pies y esparcido a su alrededor los cientos de cuerpos, dividimos de manera limpia esparciendo su interior hacia afuera. La horrible vista solo era una clara demostración de la fuerza del castaño. Los miembros menores en la sala observaron esto con asombro y miedo, pero no solo ellos observaron aquella masacre unilateral, sino que también de Chimerant King. Interesante.